Vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial. X por y' menos 4 veces y igual a x a la 6 por e a la x. En primer lugar, debemos cambiar esta y' por la notación equivalente de y de x. Haciendo entonces ese cambio por aquí, nos queda x por dy de x y todo lo demás permanece sin cambio. Debemos observar que esta ecuación diferencial comienza a adoptar la forma de una ecuación diferencial lineal cuya estructura es esta que resalto en color verde. Tenemos que el primer término es la derivada de y con respecto a x. El segundo término es la propia y multiplicada por un polinomio en x, y todo ello igual a una función que depende exclusivamente de x. Vemos que es aproximadamente lo que está ocurriendo con la ecuación diferencial que nos proponen, salvo que en esta ecuación diferencial tenemos que el coeficiente de dy de x es una x, y en la estructura general debe de cumplirse que el coeficiente sea 1. Por lo demás, parece que respeta la configuración de esta ecuación, de este modelo. Es decir, aquí vemos un polinomio de grado 0, una constante que es 4, que multiplica a y, y aquí vemos un producto de funciones que dependen exclusivamente de x. Entonces, quiere decir que podemos transformar esta ecuación de tal manera que respete completamente la configuración de este modelo. Para lograrlo, deberemos multiplicar toda esta ecuación por 1 entre x, o lo que es lo mismo, dividir toda esta ecuación entre x, es decir, esto. Bien, vamos a reescribir entonces nuestra ecuación diferencial por acá, y nos queda que x entre x es 1, y nos queda simplemente dy de x, menos 4 por 1 entre x, podemos dejarlo como 4 entre x, que multiplica a y todo esto igual a x a la 6 entre x, nos queda x a la 5, por e a la x, que no sufre cambio alguno. Entonces observamos que nuestra ecuación diferencial ya ha adoptado finalmente toda la configuración del modelo de las ecuaciones diferenciales lineales, y entonces en consecuencia podemos resolverlas con el método que es apropiado o el que está diseñado para este tipo de ecuaciones. Y el método consiste en encontrar una cosa que se llama factor integrante. El factor integrante se encuentra mediante una fórmula que dice e elevado a la integral de p de x con su dx, es decir, al polinomio en x que acompaña a la variable y. Entonces debemos ubicar, para trabajar con esta formulita, quién es p de x, y p de x, siendo el término que acompaña o multiplica a y, en la estructura general vemos que es este por aquí. Entonces nuestro p de x que necesitamos será menos 4 sobre x. Entonces vamos a trabajar con esta formulita para encontrar el factor integrante. Escribimos e a la integral de p de x, que es menos 4 sobre x con su dx. Esto es igual a e
El menos 4 lo podemos sacar de la integral y nos queda solamente la integral de dx sobre x. Esto es igual a e a la menos 4 veces el logaritmo natural del valor absoluto de x. Observamos que esta es una integral inmediata que sale por tablas. Finalmente podemos organizar esto un poco según las propiedades de los logaritmos, que dice que el coeficiente de un logaritmo puede pasar a convertirse en el exponente del argumento de dicho logaritmo, es decir, esto. Y finalmente podemos cancelar la función exponencial con el logaritmo por tratarse de funciones recíprocas, y nos queda simplemente x a la menos 4. Ese será el factor integrante, y este debemos utilizarlo para multiplicar toda la ecuación diferencial por él y transformarla en una expresión muy manejable que por integración directa nos permite encontrar la función y que satisface esa ecuación diferencial. Sabiendo entonces que el factor integrante es igual a x a la menos 4, nuestra chamba consiste ahora en multiplicar a toda la ecuación diferencial por dicho factor. Vamos entonces a hacer eso por acá. Multiplicamos toda la ecuación diferencial por x a la menos 4. Nos deshacemos de esta parte, ya no la necesitamos. Y entonces reescribimos la expresión como x a la menos 4 por dy de x menos x a la menos 4 entre x es lo mismo que si multiplicáramos x a la menos 4 por x a la menos 1. Los exponentes se suman y nos queda 4 por x a la menos 5. Menos 4 menos 1 es menos 5, la dejamos arriba y multiplicamos por y. Esto es igual a x a la 5 por x a la menos 4, de nuevo los exponentes se suman y queda 5 menos 4 es 1, simplemente x que multiplica a e a la x. En este punto me vas a poder decir que qué caso tiene lo que hemos hecho si hemos vuelto a dejar la ecuación diferencial con cosas que decíamos que no necesitábamos, es decir, coeficiente diferente de 1. Aquí, tantito peor, ya hemos metido una nueva variable que le da en la torre la presencia de la sola y en la estructura de la ecuación diferencial lineal. Y entonces, pues vas a decir, ¿qué hicimos? Sucede que esta expresión o este miembro del lado izquierdo de la igualdad corresponde ni más ni menos a la derivada de la multiplicación del factor integrante por la variable y. Es decir, el factor integrante que habíamos encontrado, x a la menos 4, multiplicado por y, si derivamos esto, nos da precisamente toda esta expresión de aquí. Por lo tanto, podemos compactar todo esto en esta expresión de aquí. Si queremos hacerlo, podemos efectuar esta derivada y comprobar que efectivamente nos da todos estos elementos que tenemos aquí. Lo importante entonces es quedarnos con la idea de que podemos compactar esto acordándonos que esto es la derivada del factor integrante por la variable y, así de sencillo. Y entonces esto será igual a x por e a la x. Hemos llegado a un punto en donde podemos aplicar integración directa, es decir, si aplicamos el operador integral a ambos lados de la igualdad, nos damos cuenta, o podemos darnos cuenta, que nos aproximamos cada vez más a encontrar el valor de y que satisface a nuestra ecuación diferencial. Debemos pues integrar a ambos miembros de la igualdad. Haciendo la integral de este lado, no tenemos nada que hacer porque aquí hay la integral de una derivada, entonces simplemente el operador integral destruye al operador derivada y nos queda simplemente x a la menos 4 por y es igual a la integral de x por e a la x con su d
x. Y observamos que esta es una integral que, a pesar de no ser inmediata, se puede resolver con técnicas que ya conocemos, como es el caso de la integración por partes. No tiene gran dificultad resolverla. Hagamos eso entonces por aquí arriba. Vamos a resolver esta integral por el método de integración por partes, que consiste en hallar a u y a db con una técnica que conocemos como hilate. Esta técnica es muy buena para encontrar esos componentes y falla en muy pocas ocasiones. Este no es el caso, podemos usarlo convenientemente para encontrar nuestros elementos. Para hallar a u diremos que u es aquello que aparezca en la integral en el primer lugar, en el sentido en que esto se lee de izquierda a derecha. Veamos, tenemos funciones inversas, no las hay. Tenemos logarítmicas, no las hay. Tenemos algebraicas, sí hay, que es x, por lo tanto ya será u, y esto ya no lo necesitamos porque es evidente que lo que queda será el db, que es e a la x por dx. Entonces, resolviendo esa integral por separado, es decir, integral de x por e a la x con su dx, esto será igual, vamos a trabajar con los componentes. U es igual a x, por lo tanto du es igual a dx, y db es igual a e a la x con su dx, y b es igual a la integral de esto, que es sencillamente e a la x. Entonces, según la fórmula de integración por partes, dice que aquí va u por b. ¿Quién es u? X. ¿Quién es b? E a la x. Menos la integral de b por du. Entonces, resolviendo esa última integral que nos queda, tenemos que esto es igual a x por e a la x menos la integral de e a la x es sencillamente e a la x, y todo eso más la constante de integración. Entonces, esta parte de aquí corresponde a la solución de esta integral. Vamos a reemplazar esto aquí y nos quedará x a la menos 4 que multiplica a y es igual ya no a esta integral sino a su resultado, que es x por e a la x menos e a la x más c. Nuestro último trabajo consiste en encontrar el valor de y, para lo cual simplemente despejaremos y diremos que y es igual a x por e a la x entre, este cuate está multiplicando, pasa dividiendo, menos e a la x sobre x a la menos 4 más c entre x a la menos 4. Finalmente, podemos expresar el resultado de esta ecuación diferencial como y igual a, observemos que esta x a la menos 4 podemos subirla y nos queda x a la 5 que multiplica a e a la x. ¿Sí? Este menos 4 sube como x a la 4 y x a la 4 por x a la 1 es x a la 5. Menos, podemos aquí también subir para que quede con exponente positivo x a la 4 que multiplica a e a la x, y nuevamente aquí podemos subirla para que quede como c por x a la 4. Esta es entonces la solución o la función que satisface a la ecuación diferencial que se nos había propuesto originalmente.